nada. Y nos salimos y ya años después, ¿verdad? Ya después de casado fue cuando llegó el evangelio a mi vida y entonces Dios nos alcanzó. Puede ser que fue por esa oración, puede ser, ¿verdad? Y mi amigo actualmente él es maestro, ¿verdad? Y está en Querétaro y hasta lo último que supe fue que él estaba asistiendo a una iglesia metodista, ¿verdad? Pero en fin, Dios hace su trabajo, pero la oración es importante, hermanos. Vimos la semana pasada que orar en el Espíritu Santo es orar con el mismo sentir del Espíritu Santo hacia los demás. También vimos que orar en el Espíritu Santo no es orar en la carne y que orar en el Espíritu Santo es orar con el fruto del Espíritu Santo. Vimos que debemos de orar con amor, ¿sí? Con gozo del Espíritu Santo, ¿sí? Y vimos Gálatas 5:22, ¿sí? Vamos allá a Gálatas 5:22, hermanos, por favor. Antes de Efesios, Gálatas 5:22. Dice la palabra de Dios, Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, ¿verdad? Amor y gozo. Hasta ahí nos quedamos la semana pasada, ¿sí? Ahora vamos a ver que orar en el Espíritu Santo es orar con paz, ¿verdad? Dice también gozo y coma dice paz, ¿sí? Orar con la paz de Dios en nuestro corazón, ¿sí? Es bien importante. Mire, ahí en Juan 20:19, voy a pedir que me pongan Juan 20:19, ahí en la pantalla, por favor. Juan 20:19. Juan 20:19. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros, ¿verdad? Paz a vosotros. Sí, ahora Juan 14:27, Juan 14:27, dice la palabra de Dios, la paz os dejo, en mismas palabras de Cristo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz de Dios en nuestros corazones, ¿sí? Filipenses 4:6 y 7. Filipenses 4:6 y 7. Cuatro, 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Otra vez dice, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y luego dice, el 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, ¿sí? Es bien importante, hermanos, tener la paz de Dios por medio del Espíritu Santo en nuestros corazones, orar con esa paz, es el fruto del Espíritu Santo. El Salmo 4:8, por favor, lo pueden poner, Salmo 4:8. Salmos 4:8, hermanos. ¿Ya lo tenemos ahí en pantalla? Sí. Salmos 4:8 dice, en paz, dice, me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. La paz de Dios en nosotros es el fruto del Espíritu Santo. Y luego dice, en paz, dice, me acostaré y así mismo dormiré. Mire, hermano, es bien difícil y malo cuando no podemos dormir. Cuando alguien no puede dormir, no concilia el sueño, y esto es más que no tiene paz en su corazón. Pero es bien importante y bien bonito cuando tenemos la paz en nuestros corazones, el fruto del Espíritu Santo, dormimos como bebés, ¿sí?
Es bueno dormir, hermanos. Mire, si su esposo ronca o su esposa ronca, gózese en el Señor. Porque es una señal de que tiene la paz de Dios. Si ronca, qué bendición. Dígale a Dios, gracias, Señor, porque mira nomás. Malo cuando no puede dormir, hermanos. Cuando no podemos dormir es mala señal. Es que algo pasa, no tenemos la paz de Dios. Por eso dice, en paz me acostaré. Y así mismo, ¿qué dice? Dormiré. Dormiré. Yo ronco, y lo digo abiertamente, yo ronco y no es pecado roncar. Yo creo que usted ronca también, tal vez, ¿verdad? No lo sé. Pero pues no es malo roncar. Si está dormido como bebé roncando, ronque, pero con ganas. Es la paz de Dios en su corazón. Y dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, ¿verdad? Claro que a veces nos parecemos tráiler con freno de motor, ¿verdad? Sí, de bajada, pero no le hace. De todos modos es la paz de Dios. Malo cuando la persona no puede dormir, no puedo dormir, no, estoy preocupado, no puedo dormir. No hay paz en el corazón, no hay paz. ¿Sí? Por eso dice la Biblia, en paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Sí? No hay problema. Yo oro a Dios con la paz de Dios en mi corazón. Él va a contestar, yo tengo la paz de Dios. No hay problema. La paz de Dios en mi corazón. Él va a contestar mi petición. ¿Sí? Así es, hermanos. Es el fruto del Espíritu Santo. Dice, hermano, ¿a poco el roncar y dormir es un fruto? Sí, es un fruto. Así dice la Biblia. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Y roncaré. ¿Sí? Bueno, no dice así, pero dice, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Confiado. Estoy confiando en Dios. Ya mi petición está en las manos de Dios. Déjame roncar a gusto. Oye, pero ronques, no le haces, qué bendición. Malo cuando no pueda dormir. Cuando se le llama insomnio. Insomnio, ¿verdad? Cuando alguien no puede dormir. Hermanos, bueno, así dice la palabra de Dios y es el fruto del Espíritu. Mire, hermanos, en esta clase, al estudiar esta clase, todo es bien importante, bien importante. Pero hay un punto aquí, hermanos, en el cual no digo que sea un secreto de parte de Dios, pero lo que he visto es que Dios le revela a sus hijos cuando realmente Él se muestra y queremos investigar y estudiar más a fondo su palabra. Dios le va mostrando a uno el camino, ¿verdad? Bueno, también, número 2, orar en el Espíritu Santo es también orar con paciencia en nuestros corazones, ¿sí? En nuestros corazones, es un fruto el fruto del Espíritu Santo. Santiago 5:11, vamos a ver si lo tenemos ahí. Santiago 5:11. Santiago 5:11. 5:11 dice la palabra de Dios. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Sí? La paciencia, fruto del Espíritu Santo. Dice, ¿habéis oído de la paciencia de Job? Miren, hermanos, el estar en los zapatos de Job, en la situación en la que Job estuvo, es bien difícil. Si ha leído usted el libro de Job, dice que su piel estaba vestida de gusanos, hendida. Hermanos, una cosa terrible, ¿sí? No quiero usar palabras así muy grotescas, pero era un cuadro bien lamentable, ¿sí? ¿Usted ha visto a alguien enfermo que los gusanos se le paseen por su piel? Algo terrible, hermanos, algo terrible. Ay, hermanos, Dios nos libre, pero y él tuvo paciencia. Dice, ¿habéis oído de la paciencia de Job? Así dice la palabra de Dios, el fruto del Espíritu, la paciencia. ¿Sí? Él sabía que había su Redentor, que le iba a ayudar. Y hermanos, él tuvo paciencia.
¿Cuántas veces nos da un catarro y ya andamos desesperados? Ya parece que ya estamos poniendo todo en orden porque parece que ya. No, hermanos, miren la paciencia. Tenemos una enfermedad, hay que orar a Dios con paciencia, ¿sí? Señor, tú vas a orar. Sí, es el fruto del Espíritu Santo. Tú vas a orar. Ahora habla de la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense estando siendo difamado, estar siendo golpeado, calumniado, burlándose la gente, Él crucificado, y sabiendo, hermanos, que Él tenía el poder para bajarse de la cruz y liquidarlos. Pero la paciencia, así dice, la paciencia del Señor, que es muy misericordioso y compasivo. Eso es el fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Recordemos que nuestro Dios hizo toda su obra, ¿verdad?, terrenal, lleno del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo en su vida, ¿sí? Entonces la paciencia, ¿verdad? Debemos de orar con paciencia. En Hebreos 6:12 al 15, vamos a ver, Hebreos 6:12 al 15. No sé si vayamos a alcanzar a terminar esta clase, hermanos, pero si no, pues le seguimos la semana que entra, primeramente Dios. Hebreos 6:12 al 15 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, ¿verdad? Alcanzó la promesa con paciencia, ¿sí? Hermanos, es bien importante. Ahí les voy a dar un poquito de la culminación de esta clase, si es que alcanzamos, hermanos. Miren, ¿cómo es que nosotros tenemos paciencia? Es decir, alcanzamos las promesas. ¿Cómo es que alcanzamos las promesas? Y esperamos con paciencia las promesas. ¿Sabe dónde están los testimonios de los varones que tuvieron paciencia? Donde Dios obró, en la palabra de Dios. Ahí están los testimonios. Y ahí obtenemos paciencia de todo lo que sucedió, ¿sí? La paciencia de cómo Abraham, ¿verdad? Con paciencia, ¿verdad? Alcanzó la promesa. Cuando oramos, miren, les decía que les voy a dar un poquito de probadita de la culminación. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y vemos lo que Dios hizo y que cumplió las promesas que hizo a los siervos de Dios, eso, hermano, nos ayuda a tener paciencia, ¿sí? A tener paciencia, a esperar en Dios, a esperar en Dios. Dios va a obrar, Dios va a obrar, y es el fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Orando con paciencia recibiremos las promesas de Dios, con paciencia, ¿sí? Paciencia, no desesperar. Mire, debemos de orar con paciencia, no desesperarnos y no actuar por nosotros mismos. Porque hay veces que se ora, Señor, concédeme esta petición de esta manera, pero si se desespera, si esa persona se desespera, pues no me has contestado, Señor, yo tengo que actuar, y deciden erróneamente y les va mal, porque no tuvieron paciencia. Y luego hay el error y luego vemos que están en ruina y luego, Señor, pues es que no me contestaste. Por eso tuve que, no, con paciencia, Dios tiene su tiempo. Despacio que llevo prisa, ¿verdad? Como decía Napoleón, ¿verdad? Despacio que llevo prisa. ¿Sí recuerdan este dicho, ¿verdad? O más bien tal vez es una realidad que cuando Napoleón iba a pelear, el ejército era una estratega militar, muy especial él, y sus soldados le decían, general, ya hay que atacar, mira, ya está el ejército, ya hay que atacar. Y él les decía, despacio que llevo prisa, ¿sí? Pero hermanos, nosotros como cristianos debemos de orar con paciencia, no desesperarnos, no decidir por nosotros mismos. Voy a tocar un poquito aquí los jóvenes, ¿verdad? Joven, si tú estás orando por una novia, un novio, por una esposa, no te desesperes, ora con paciencia.
pero no actúes por ti mismo. No digan, pero es que Dios no me contesta, es que en la iglesia no hay, es que busco por todos lados y no hay. Pues estás ciego, ¿qué pasa? Lo que pasa es que no oras con paciencia. Y luego vemos que ya decidiste por fuera y al rato vienes con el pastor, ¿verdad? La misma historia. Pastor, fíjese qué y fíjese qué. Es bien importante la paciencia. Yo conozco hermanos que han decidido, que han hecho una petición a Dios, Señor, concédeme esto, pero deciden por ellos mismos y caen en ruina. Y luego, no, pero es que ¿qué? Bueno, no quiero abundar tanto, ¿verdad? Pero con paciencia, ¿verdad? Recordemos a Abraham, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo, con paciencia, ¿verdad? Es un fruto del Espíritu Santo. Número 3, orar en el Espíritu Santo es orar con benignidad, es decir, sin el afán de dañar a nadie, ¿sí? Si tú y yo vamos a doblar nuestra rodilla y orar a Dios por algún hermano, por algún ser querido, por algún vecino, por algún prójimo, orar con un corazón limpio, con benignidad. Ser benigno es ser inofensivo, es no dañar. Es no decir, Señor, pero es que ya tiene mucho, mira lo que tiene, ¿cómo voy a seguir orando? Pues no, tú ora por él. Hay que orar, sin el afán de dañar. Así es, hermanos, debemos de orar sin el afán de dañar a nadie, ¿sí? Dice, ¿verdad? Con benignidad, sin el afán de dañar a nadie. Menos, hermanos, menos pedir malas cosas para el prójimo, ¿verdad? Cuidado, porque es bien peligroso pedir algo, no sea que se nos vaya a voltear la cazuela para acá. Entonces va a estar difícil el asunto. No sé si les he platicado que allá por mi casa hay una frutería donde vamos, compramos la fruta, mi esposo y yo, y algunas cosas. Y dice, te deseo el doble de lo que tú me deseas a mí. Ahí dice afuera del negocio. Te deseo, creo que dice que Dios te dé, así dice, que Dios te dé el doble de lo que tú me deseas a mí. Y yo le digo, pues que Dios te bendiga 1,000 millones de veces, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Y hermanos, debemos de orar con benignidad sin dañar a nadie, ¿sí? No, pero es que él me dañó y me ofendió, yo no voy a orar por él. No, hermanos, hay que orar con un corazón benigno, ¿sí? Fruto del Espíritu Santo. Número 4, orar en el Espíritu Santo es orar con bondad, es decir, pedir a Dios que bendiga al prójimo y no lo contrario, ¿sí? Con bondad, con bondad. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Ser bondadosos, sí. Cooperar con la oración, algún versículo dice por ahí, cooperando con la oración, ¿sí? Dar de gracia, ¿sí? Estar dispuestos a entregar la oración al prójimo, ¿sí? Y actualmente, ¿cómo se hace necesario esto? ¿Cuánta gente está enfermando? Y ahí está en las redes sociales, ¿verdad? Oren por esto y oren por esto y oren por esto y oren. Qué bendición, hay que orar, ¿sí? Hay que orar con bondad. Hay que orar por las personas. Aunque no las conozcamos, hay que orar por ellas, ¿sí? Es el fruto del Espíritu Santo. Número 5, orar en el Espíritu Santo es orar con fe, con fe, con fe. Romanos 10:17, vamos a buscar Romanos 10:17. Romanos 10:17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿sí? Por la palabra de Dios. Ahora, orar en el Espíritu Santo con fe. Ahora, ¿cómo puedo ser yo lleno del Espíritu Santo y orar con fe? Miren, si hubiera algo
que diga, mira, ve a esta tienda y compra ahí fe, pues yo iría. O haz esto y vas a, ahora sí, y pídele a Dios, Señor, lléname con tu Espíritu Santo, por favor. Señor, te lo suplico. Yo he orado muchas veces, hermano. Y claro, Dios ha orado, pero no he sido lleno del Espíritu Santo. Claro, Dios obra y es bueno orar así y pedir la llenura. Pero hermanos, esto no viene así. Te tengo noticias. Yo he leído libros, algunos libros de siervos del Señor, muy buenos siervos del Señor, que dicen que ellos rogaron por la llenura del Espíritu Santo y de pronto sintieron la llenura. Bueno, yo no quiero decir que no es cierto. Amén, qué bendición. Pero ¿saben qué, hermanos? Estudiando yo valga la redundancia, este estudio, vamos a ver algo bien interesante. Y yo me gozo, y se los digo, y no es guayabazo ni es cebollazo. Me gozo de pertenecer a una iglesia aquí, Iglesia Esperanza, porque sé que lo que vamos a ver ahorita se lleva a cabo. Se lleva a cabo. Y vamos a seguir adelante. Espero y oro al Señor que plasme en cada uno de ustedes que me están escuchando esto. Y anótenle ahí, si están anotando, grábenselo bien. Es bien importante. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? Ahí viene la fe. La fe, que es un fruto ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Sí? Para tener yo fe, la fe que necesito y el fruto del Espíritu, que es un fruto del Espíritu Santo, la fe, es leer mucha Biblia. Es comer Biblia. Fíjense. Es oír palabra de Dios. Y es leer Biblia. Ahí voy a tener fe. Y voy a ser lleno del Espíritu Santo mientras más Biblia coma. ¿Sí? Fíjense la clave ahí. Quiero fe, voy a leer mucha Biblia, voy a comer mucha Biblia. En otras palabras, voy a parafrasear el versículo. Así que la fe viene por el comer y el comer Biblia. Y voy a estar siendo lleno del Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios va a producir en mí santidad, temor a Dios. Y voy a leer las cosas que Dios hizo con sus siervos. Y se va a llenar mi espíritu, se va a fortalecer de fe. Voy a ser lleno del Espíritu Santo de Dios. No sé si me están siguiendo, hermano. Es bien interesante, ¿verdad? Ahora, ser llenos del Espíritu Santo es una decisión. Es una decisión de cada quien. ¿Ya? Efesios 5:18, voy a pedir que lo busquemos, por favor. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Es una decisión. En otras palabras, lo que dice la palabra de Dios, mira, tú tienes la decisión, no te embriagues con vino, ¿sí? Pero llénate del Espíritu Santo. Así lo dice. Es una decisión personal. No es que Dios escoja a algunos para llenarlos de eso. No, nosotros tenemos la decisión personal. Y mientras más Biblia comamos, nos vamos a acrecentar, a llenar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y vamos a tener fe. El fruto del Espíritu va a salir a flote. ¿Sí? Ahora, ¿cómo soy lleno del Espíritu Santo? Ya lo dije. Romanos 10:17. Romanos 10:17, vamos a buscarlo. Romanos 10:17. Bueno, dice, así que la fe es por el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Esa es cómo ser lleno del Espíritu Santo, es comer Biblia, es tener vida espiritual, crecer en la vida espiritual. Ahora, la palabra de Dios es viva y eficaz, es viva. Hebreos 4:12, voy a pedir que lo pongan ahí en pantalla, por favor. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz
y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Este libro es vivo, tiene vida, ¿sí? Tiene vida. Si comemos Biblia, ¿sí? Se convierte en vida. Dice alguien que somos lo que comemos, ¿verdad? Y claro, somos lo que comemos. Así que mire, saboreamos Biblia, ¿verdad? Es un libro vivo que nos da vida. Es viva y eficaz, ¿verdad? Ahora la palabra de Dios es vida, como dije, Juan 6:63. Juan 6:63. Juan 6:63. Dice la palabra de Dios, hablando el Señor Jesucristo, dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es espíritu, es una vida espiritual, es vida espiritual. Eso es la palabra de Dios, es vida, ¿sí? Ahora, la palabra de Dios es el aliento del Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Segunda de Pedro 1:21. Dice la palabra: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Inspirar es que fue respirada. Es el aliento del Espíritu Santo, ¿sí? La palabra de Dios es inspirada, es respirada, es el aliento, es la vida del Espíritu Santo. Mientras más Biblia comemos, ¿sí? Estamos recibiendo el Espíritu, la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Claro que ya tenemos el Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Cuando recibimos a Cristo. Pero la llenura, eso es algo diferente, algo que se va obteniendo, ¿ok? Entonces, como es respirada, inspirada, respirada, es el aliento de vida del Espíritu Santo y nos está llenando. Cuando estamos leyendo la palabra de Dios, estamos recibiendo el aliento del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Y entonces somos llenos del Espíritu Santo. Y por consecuencia, el fruto del Espíritu Santo es fe. Y cuando oremos, vamos a orar con fe. Vamos a acrecentarnos en la fe. ¿Sí? Es bien importante esto. La palabra de Dios es el alimento espiritual. Primera de Corintios 10, 3 y 4. Primera de Corintios 10, 3 y 4. Diez, 3 y 4 dice: y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Es el alimento espiritual. La palabra de Dios, el alimento espiritual para nuestras vidas, para nuestro espíritu, ¿sí? Salmo 19, 7 al 11. Salmos 19, 7 al 11. Ya vamos a terminar, hermano, no se preocupe. Salmo 19, 7 al 11, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que el miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Esto es el fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Trae temor al corazón, ¿sí? Alegran el corazón, hay santidad, hay temor, ¿sí? Es deseable, es más sabroso que el mismo, la miel, más dulce, ¿sí? Y en guardar la palabra hay grande galardón. Hay premio, hermanos, ¿sí? Qué bendición.
Eh, por eso es importante, hermanos, considerar esto. ¿Cuánta Biblia comemos? ¿Cuánta fe tenemos? ¿Cuánta llenura del Espíritu Santo tenemos en nuestras vidas? Yo doy gracias a Dios porque en esta iglesia, en mi iglesia, nuestro pastor se empeña y se empeña y se empeña en que estemos leyendo la Biblia durante el año. Y gracias a Dios por ello, ¿sí? Porque está dentro de lo que Él quiere para nuestras vidas. Quiere que seamos llenos del Espíritu Santo para que demos el fruto, ¿sí?, del Espíritu Santo, que es fe. Y cuando oramos con fe, entonces creemos que Dios nos va a contestar nuestra oración con una fe genuina, y el resultado es que viene el milagro del cielo, porque oramos con fe creyéndole a Dios. ¿Sí me siguió en este caminito? ¿Sí? Que es tan importante comer Biblia, ¿sí? En cuanto más comamos Biblia, palabra de Dios, somos llenos del Espíritu Santo, porque es la vida del Espíritu Santo, el aliento que viene a nuestras vidas. Somos fortalecidos por el Espíritu Santo, somos llenos, y entonces va a aflorar, va a salir, se va a manifestar en nosotros el fruto del Espíritu Santo, que es fe. Fe. Y los demás también: amor, gozo, paz, benignidad, bondad y fe. Vamos a orar con fe. ¿Cuánta Biblia leemos? ¿Cuánta fe tenemos? ¿Cuánta llenura tenemos del Espíritu Santo en nuestra vida? Y cuán eficaz, no me quiero adelantar, ¿verdad? Pero cuán eficaz es nuestra oración. Esa es la oración eficaz. Esa es. Y entonces podremos decir que cuando el cristiano, ¿sí?, el justo, dobla su rodilla, pero es lleno del Espíritu Santo, va a aflorar ese fruto del Espíritu, que es fe, y va a orar, y su oración va a ser una oración eficaz. Hermano, es que no todas las oraciones son eficaces, no. Revisen su Biblia y verá. ¿Qué dice Santiago? Vosotros pedís y pedís mal. Y puedo decir yo que a veces pedimos bien mal para gastar en vuestros deleites. Quiere decir que no es la oración eficaz esa. Y hay más ejemplos en la Biblia, ¿sí? Por eso que la oración eficaz, la eficaz del justo, puede mucho, ¿sí? Si no, diría la palabra de otra manera, diría: cuando el cristiano se ora, siempre es eficaz su oración. No, no dice así. La oración es eficaz del justo. Pero la eficaz, ¿cuál es? Cuando está lleno del Espíritu Santo y tiene el fruto del Espíritu Santo en él, y entonces viene esa fe y ora con fe. Y cuando se ora con fe, Dios ve esa fe genuina y entonces responde la oración. Ahí está. Ahí está. Al estudiar al estar preparando el estudio, hermanos, yo hice unas promesas con Dios de leer más Biblia. Mi esposa, puedo decir que en el buen sentido de la palabra, ella come Biblia, pero come Biblia cada rato. ¡Qué bendición! Y yo leo mi Biblia y estudio mi Biblia, pero yo le escucho a mi esposa que está leyendo cada rato la Biblia. ¡Qué bendición! Sí. Y por eso tiene reacciones con mucha paz. Tiene reacciones que no ofenden. A veces ella en alguna ocasión, no aquí, ¿verdad?, ha recibido alguna ofensa, pero ella no les dice nada. No les reclama. Ella dice: no, pues allá Dios, ¿verdad? Dios ve todo, yo estoy bien. Que Dios los bendiga y listo. Y así es. Así es. Pero es el fruto. Es el fruto.
Ha habido cosas que ha sucedido en mi esposa que no las voy a contar porque va a sonar a vanagloria, hermanos. No quiero verme así. Pero lo que quiero decirles es que tengo testimonios de que en ocasiones ha habido cosas que se han manifestado en mi esposa, muy sobrenaturales, pero en los términos buenos, ¿sí? Que no lo quiero mencionar porque no sonarme vanaglorioso ni nada, no quiero eso. Pero lo que les digo que hay una raíz que come mucha Biblia. Es la clave. Así es. ¿Cuánta Biblia leemos? ¿Cuánta Biblia comemos? ¿Cuánto estamos llenos del Espíritu Santo? ¿Cuánta fe, el fruto del Espíritu que es fe, se manifiesta en nuestras oraciones y aún en nuestras vidas? ¿Cuánta paciencia? Y así podemos ver el fruto del Espíritu Santo. Así es, hermano. Por eso yo he oído a mi pastor que a veces cuando viene alguien a consejería, yo a veces decía, bueno, ¿y por qué les pregunta eso, verdad? Preguntar otra cosa. Dice, ¿cómo vas con tu lectura de la Biblia? Y ahí él detecta, ¿verdad? Si no, pues voy mal. Ah, bueno, por eso se manifiesta este problema. ¿Verdad? ¿Sí? Claro que él va 5, 6, 10 veces pasos más adelante que yo. Él como pastor, pues Dios le da una visión más amplia. Y hermanos, yo al estar elaborando este estudio dije, y qué bendición que pertenezco a una iglesia donde se fomenta la lectura de la palabra de Dios, el comer Biblia, el ser lleno del Espíritu Santo. Por eso dijo Cristo, las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Es vida. Así que comamos Biblia, hermano. Comamos Biblia y entonces se va a manifestar el fruto del Espíritu Santo. Así es. ¿Verdad? Gracias a Dios, mire, creo que faltan 5 para las 11. Alcanzamos a terminar el estudio. Ahora, siendo llenos del Espíritu Santo, vamos a orar en el Espíritu Santo. Es decir, comer mucha Biblia, llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Así es. Esa es la ecuación espiritual. No es orar y decir, Señor, lléname con tu Espíritu. Se puede cansar ahí un día o 2 días pidiendo. No es algo así que, me pides, pum, ahí está. No, hay pasos a seguir. Hay pasos a seguir. Va a crecer mi fe de ver los testimonios de Dios, los milagros a través de los registros en la Biblia, y va a crecer mi fe porque leí la palabra de Dios. Va a acrecentar la fe. Va a acrecentar la fe. No es más que la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Se va a manifestar. Porque somos lo que comemos. ¿Verdad? Somos lo que comemos. Hay un dicho, ¿verdad?, que dice que tu comida sea tu medicina y tu medicina sea tu comida. Hablando espiritualmente, así es. Que nuestra comida sea nuestra medicina y nuestra medicina sea nuestra comida. Es la palabra de Dios. Así que si usted quiere, de hoy en adelante va a decir, Señor, quiero ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Comer mucha Biblia. Vamos a crecer, a ser llenos del Espíritu Santo. Y a través de los testimonios vamos a aprender de la paciencia, vamos a aprender de la fe, vamos a tener la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Y entonces vamos a doblar nuestra rodilla, confiando en Dios, ¿sí? Porque estamos impregnados de la palabra de Dios, del alimento espiritual, del aliento del Espíritu Santo en nosotros, y vamos a tener esa fe. Como dice Santiago, creo que sí dice, ¿verdad? Pero oren con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, ¿verdad? ¿Sí? No dude nada, dice. No piense pues quien tal haga, quien dude, que recibirá cosa alguna de Dios. Ni un llaverito vamos a recibir de Dios.
Pero si tenemos el fruto del Espíritu Santo, que es fe en nosotros, oh hermanos, cuando se ora con fe, cuidado, una fe genuina. No una fe de que pues yo tengo fe, no, una fe genuina en nosotros. Llenura del Espíritu Santo en nosotros. Y entonces nuestro Dios dice, tú tienes fe genuina, sí, tú lo tienes, sí. Pidiendo con fe, tú lo estás creyendo de todo corazón. Ahí está la respuesta. ¿Sí? Así es. Yo espero que el Espíritu Santo haya puesto en sus corazones, ¿verdad? Lo que el propósito con el cual fue este estudio, y que de ahora en adelante usted diga, bueno, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, voy a seguir los pasos. Voy a comer mucha Biblia, voy a leer mucha Biblia, ¿verdad? Voy a tener la llenura del Espíritu Santo, va a aflorar el Espíritu Santo en mí, en la fe, y voy a orar con fe, creyéndolo, ¿verdad? Qué bendición la palabra de Dios. Yo glorifico a mi Dios porque no nos ha dejado desprovistos. Aquí está la respuesta, la palabra de Dios, que es vida, es viva y eficaz. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, gracias, porque no nos has dejado desprovistos, Señor. Nos has equipado con tu alimento que es inagotable. Es un manantial de vida inagotable, tu palabra. Espíritu Santo de Dios, por favor, pon en nuestros corazones tu palabra. Ilumina nuestro entendimiento para seguir tu consejo y acrecentarnos en la fe, ser llenos por ti, Espíritu Santo de Dios, al leer tu santa palabra, al respirar tu aliento de vida en nosotros y así aflorar tu fruto, que es la fe. Gracias por tu palabra, concédenos estar la próxima semana. Bendice a cada familia, cada hermano ahí en sus hogares, Señor, llévales tu bendición y ayúdanos a ser mejores hijos tuyos. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.